todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en el y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Puede tomar asiento allí donde usted está. ¿Cómo me ubico yo hoy aquí? A ver. Bueno, vamos de aquí. Dice el versículo 1 una vez más, perdón, sí, 1 del capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo puse como título Amor por la iglesia. Una de las primeras cosas que podemos notar en este pasaje, donde quizás como pastor tengo que reconocer que me reprende, digamos, directamente el pasaje, es que de entrada notamos, como dice el título, pongámoslo por aquí, amor de Pablo. ¿Por quién? Por la iglesia. Lo notamos en los primeros versículos, y no son los versículos, sino a lo largo de todas las epístolas. Normalmente cuando pensamos en, digamos, en pastores, siempre resaltamos otras cualidades, tales como inteligencia, preparación, quizás capacidad de liderazgo, valentía, santidad, carisma, entre otras. Y no estoy diciendo que no sean importantes, claro que son importantes. Pero en Pablo no vemos únicamente lo que yo acabé de mencionar, sino que también vemos en él un amor por la iglesia. Y creo que es una de las características que todos como creyentes deberíamos tener. ¿Por qué digo que todos deberíamos tener amor por la iglesia? Muy simple, porque para poder servir mejor a Dios, debemos amar ¿a quién? A su iglesia. O sea, el amor por la iglesia de Cristo debe ser nuestra mayor motivación. No es que me vean, no es ganar puntos con nadie, es mi amor. ¿Qué me motiva a mí a servir a Cristo? Debe ser mi amor. Pablo en Corintios, en 2 Corintios dice que el amor por Cristo es lo que nos constriñe, o sea, lo que nos impulsa, lo que nos motiva, lo que nos compromete. Entonces, ese amor por la iglesia debe motivarlo a usted y debe motivarle a mí. Una pregunta es, ¿qué tanto amó Dios a la iglesia? O sea, Dios ama tanto a su iglesia hasta el punto que se entregó a sí mismo por ella. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 25, creo que todos lo conocemos, cuando el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los esposos, le dice al esposo que el esposo debe amar a la iglesia así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia al punto de que se entregó a sí mismo por ella. En la misma tónica o en la misma línea, si usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, mira lo que les dice, Efesios 20, Efesios no tiene 20, Hechos 20, qué bueno que esté despierto y atento y que no diga amén a todo. Hechos 20, versículo 28, dice lo siguiente, ¿dónde está?
Dice, por tanto, mirad, dice, por vosotros y por quién, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. No es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo, ¿no? Uno comete el error, ¿no? Y no lo digo, uno lo dice con buena intención, pero es un error, ¿no? Mi iglesia, bueno, no es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de quién? De Cristo. Nosotros pertenecemos ahí, es bueno decir más bien en la iglesia o el lugar donde me congrego. Pero Pablo dice a los ancianos, recuerden algo, tienen la obligación, en este caso es, de apacentar, o sea, alimentar la iglesia. ¿Cuál iglesia? El mismo versículo dice, la que Cristo compró o ganó. ¿Cómo ganó Cristo? Con su propia sangre. Así que, si él amó tanto su iglesia para entregarse por ella, tanto más el pastor o el liderazgo, si lo podemos llamar así, o digamos si el pastor, el obispo encargado de la congregación, no se espera menos de él. Obvio que pues el pastor no va a tener que ir a morir en la cruz porque Cristo, el pastor de pastores ya murió en la cruz, pero sí debe haber un amor por su iglesia, por aparentar, por apacentar esa iglesia que Cristo puso que en sus manos. Ahora, la pregunta es, el apóstol Pablo tenía un amor profundo por la iglesia. ¿Cómo lo demostró? Dando besos, dando abrazos. Bueno, por lo menos en este caso, a estos hermanos de la iglesia de Colosenses que estamos estudiando hoy, ni siquiera los conocía. Ahora, Pablo no lo demostró dando besos ni abrazos. Pablo lo demostró porque Pablo, lo voy a poner por aquí, Pablo entregó su vida en servicio por la iglesia. O sea, una forma o la forma en que el apóstol Pablo demostró ese amor por la iglesia es que él entregó su vida en servicio a la iglesia. Vaya a Corintios, capítulo 2 de Corintios, capítulo 15, capítulo 12, perdón, versículo 15. Y ahí encontramos una declaración un poco triste, pero que refleja en cierta manera la entrega del apóstol Pablo por la iglesia. Y aquí ahorita no estamos hablando de una iglesia en particular, sino pues la iglesia que él tenía la oportunidad de pastorear en estos momentos. Capítulo 12, versículo 15, ¿lo tiene? Y mira lo que dice. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y mire la parte, digamos, que uno suena triste. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabe una cosa? Bueno, Pablo amaba la iglesia, amaba tanto la iglesia que deseaba que la iglesia madurara, deseaba que la iglesia creciera al punto que Pablo sufrió dolor, Pablo sufrió menosprecio, Pablo sufrió rechazo durante todo su ministerio y al final fue ejecutado por amor a la iglesia. Y miren lo que dice, aunque amándoos más sea amado menos. Y yo me reía un poco porque los pastores son amados en las congregaciones mientras el pastor esté haciendo lo que al creyente le gusta o le conviene. Una vez que un pastor comience a corregir, comience a
disciplinar o comience a decir simplemente en algunos momentos, no, ovejita, no lo vamos a hacer de esa manera, hasta ahí llegan los amores hacia los pastores. Y se lo digo porque lo he experimentado en muchas ocasiones donde personas me han dicho a mí cuánto me aman y eso, he visto que han hasta peleado con uñas y gatos por allá afuera, pero en el momento cuando yo les he dicho no a ciertas cosas, ya dejé de ser el pastor amado, ¿no? Y Pablo se identifica con eso. Pablo dice, o Pablo lo expresa, ¿no? Aunque amándolos más, sea amado menos. Por ejemplo, en, ¿en dónde? En Filipenses capítulo 1, versículo 7, él dice lo siguiente, por cuanto os tengo en mi corazón. En Colosenses, en el capítulo 1, que ya estudiamos, él dice literalmente que se regocijaba en sufrir por causa de la iglesia de la que fue nombrado ministro. Pablo dice, me gozo, me regocijo cuando sufro. Entonces alguien preguntará, ¿y cuál era la razón por la cual el apóstol Pablo amaba tanto a la iglesia? ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el apóstol Pablo amaba tanto a la iglesia y se comportaba de esa manera? ¿Por qué? Una regla de tres simple. ¿Por qué Pablo amaba tanto a la iglesia? Porque era la iglesia de Cristo, ok, por ahí vamos, van cerquita. ¿Por qué? Ok, por amor, siga desarrollando la idea. Ok, por ahí va. ¿Qué dijo el hermano Nelson? Lo mismo, está cerquita esa. Lo que dice mi esposa es que usted siempre quiere que digan lo que usted quiere. Pues sí, lo que tengo en la mente es la idea. Pero Pablo amó tanto a la iglesia porque Pablo amaba a Cristo. Pablo amaba a Cristo. Esta es la razón por la cual yo discrepo mucho o estoy en desacuerdo cuando muchas personas, y lo he visto en las redes sociales y posiblemente usted lo ha visto en las redes sociales, gente que dice, bueno, ¿quién es la iglesia? Yo le hago esta pregunta, ¿quién es la iglesia? O sea, yo soy la iglesia, usted es la iglesia, somos los seres humanos, no es el edificio. Entonces yo discrepo con la gente que dice, bueno, como yo soy la iglesia y Cristo está donde está la iglesia, entonces donde yo estoy, Cristo va a estar. Entonces, como yo soy la iglesia, no veo la necesidad de congregarme en un templo porque yo soy la iglesia. Yo discrepo, no estoy de acuerdo, porque yo le preguntaría a estas personas, bueno, ya que tú eres la iglesia y dices que no necesitas a los demás porque tú eres la iglesia, yo te pregunto, bueno, ¿cómo amas a la iglesia? Tendría que amarme a mí mismo, ¿no? Otra pregunta sería, bueno, ¿cómo sirves a la iglesia de Cristo? Otra pregunta sería, según Dios, según la palabra, perdón, se nos han sido dados dones para edificar a la iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿cómo estás edificando a la iglesia con tus dones? Hermano Nelson. ¿Ahí qué? Ok. Ujú. Ajá, para los que quizás no escucharon, él lo que está diciendo es que es un mal enfoque, porque, ¿qué dijo? Ya me olvidó. Porque cuando él dice, yo soy la iglesia, o sea, somos la iglesia, pero ¿somos qué? Todos. Es el conjunto en sí, o sea, yo hago parte de esa iglesia, pero no es que si me independizo por allá, no, no, no. Somos parte de esa, es más, la palabra iglesia es asamblea. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a edificar a la iglesia cuando yo soy un llanero solitario? ¿No? Yo creo que algunos de los más adultos vimos ese programa, ¿no? El llanero solitario. ¿Mm? No me acuerdo cómo se llama en inglés, ¿cómo se llama? El, bueno, otro día les averiguo por algo por ahí. ¿Cómo? École, Lone Ranger. Ajá, école, así es que se llama. No.
Entonces, hermano, esta es la razón por la cual vaya a Primera de Juan, capítulo 5:1. Pero si usted algún día se encuentra con alguien que le diga ese cuento, es que yo soy la iglesia y como soy la iglesia no tengo que congregarse, hágale esas tres preguntas. Bueno, ¿cómo amas tú a la iglesia si no te congregas? ¿Cómo tú sirves a la iglesia si no te congregas? ¿Y cómo tú edificas con tus dones a la iglesia si ni siquiera te congregas? Y aparte de eso, vamos a sustentarlo con la escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y vuelvo y lo digo, usted mira, así yo lo amo. Bueno, tienen que haber algunas formas prácticas en las cuales yo muestro mi amor hacia el resto de la iglesia. Y Pablo, perdón, mire Juan cómo lo presenta aquí, no lo presenta ni eh, como un hermano más, no lo presenta como otro, dice, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Ese él es quién? Cristo. En el capítulo 4, versículo 20, creo que lo hemos hablado mucho, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la gran mayoría de personas, o un alto porcentaje de personas que piensan de esa manera, que no se congregan porque no es necesario, la mayoría de veces que no se congregan es porque han tenido conflictos con alguien de la iglesia y no quieren ver a los hermanos de la iglesia. La gran mayoría, esa es una de sus eh, verdaderas razones, pero eso tiene que, con la misma escritura lo derribamos, porque una de las cosas que tenemos que aprender es a tener que paciencia los unos con los otros. Y ya que sí que necesitamos paciencia, ¿no? Porque es que hay algunos hermanos que parece ser que la ponen, ¿qué? Difícil. Dice soportarnos los unos a los otros. Y hay momentos en los cuales es difícil soportarnos los unos a los otros. ¿Y por qué? No porque a veces lo hagamos con mala intención, sino que simplemente porque somos seres humanos propensos a fallar, que todavía andamos, hay residuos de pecado en nuestra vida que a veces chocan. A veces nuestra personalidad choca con la de otros. Algunos que son bien sonrientes, que son más saludables que un Alka-Seltzer. O sea, ni porque están en pandemia y existe la posibilidad de que se puedan contagiar, paran de dar abrazos y besos. Ellos siguen como si nada, o sea, pero a uno tiene que aprender a decir, bueno, gloria a Dios por ellos y soportarlos con paciencia y dejarlos, porque ya uno no les dice nada. Entonces Pablo amaba tanto a Cristo que amaba a la iglesia. Y cada día se dio más y más por amor a esa iglesia. Entonces esa era la motivación del apóstol Pablo. Lo motivaba a vivir de una forma recta, lo motivaba a predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, predicar el evangelio con poder, con autoridad y predicar el evangelio sin ni siquiera diluirlo. Cuando empezamos a diluir el mensaje, hermano, pues entonces no estamos mostrando amor, estamos mostrando desamor. Y aprenda esto, yo no me acuerdo si se los puse a los hermanos, si se los puse, pues lo van a poner, si no, pues se lo van a decir unas 2 o 3 veces. Y todo el que se considera salvo tiene que tenerlo en mente. Nunca podrás servir a Dios de la manera correcta sin que no tengas amor por la iglesia. Nunca podrás servir a Dios de la forma correcta sin que no tengas amor por la iglesia. A veces hay que tener paciencia, a veces hay que perdonar al hermano, muchas veces. Y cuando hay amor por Cristo, cuando queremos servir de la forma correcta, muchas veces tenemos que perdonar. ¿Y cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Miren, vaya a 2 Corintios 11, 23. Creo que muchas veces lo hemos leído. Más que todo cuando hablamos del sufrimiento del apóstol Pablo. Y vamos a leer una vez más.
Según de Corintios 11, ahí estamos en Corintios todavía, 11, versículo 23 en adelante. No estoy. De hecho, el título del versículo 16, por lo menos en esta Biblia, dice sufrimiento de Pablo como apóstol. Pero dice el versículo 23, somos ministros de Cristo, y entre paréntesis pone, como si estuviera loco hablo. Yo en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Y del versículo 24 al versículo 27, él comienza a describir todo lo que había padecido. Dice que fue azotado 3 veces con vara, fue apedreado, padeció naufragio por 3 veces, caminó en muchos peligros, en ríos, en medio de ladrones, en peligros de los gentiles, trabajó sin fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Todo escribe allí. Ahora, pero mira el versículo 28, mira lo que él dice. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Ahora, pare allí un momento. Todas las cosas externas que el apóstol Pablo había sufrido, cárceles, azote con vara, naufragios por la iglesia de Jesucristo, desnudez, frío, hambre, sed, todo lo que había sufrido Pablo externamente, pero su principal preocupación interna, ¿cuál era según ese versículo? Dice, pero lo que me agolpa a mí cada día es la preocupación por todas las iglesias. Es decir, Pablo lo que le preocupaba era el cuidado de la iglesia. Le preocupaba a la iglesia que muchas veces estaba siendo perseguida, estaba siendo confundida con ciertas enseñanzas. Pablo dice, esa es mi preocupación. A mí no me importan los sufrimientos externos, yo los puedo aguantar. Que vengan. Eso no me molesta. Lo que me preocupa es el bienestar espiritual de la iglesia. Lo que me preocupa, y lo va a seguir diciendo ahorita en Colosenses, es que la iglesia cada día vaya madurando más y más. Lo dijimos la semana pasada. De hecho, ayer estaba hablando con un misionero que vino de una reunión en la asociación sobre un proyecto misionero que hay. Y me compartían que en Nicaragua, por lo menos, cuando una congregación quiere afiliarse o hacer parte de la convención bautista en este caso, lo que hacen es que cuando llegan a 25 miembros bautizados, los llaman. Ah, queremos afiliarnos a la convención. Ah, vengan para acá. Los llaman y esos 25 seleccionan 2 o 3 y 4 y le hacen preguntas doctrinales. Y si contestan las preguntas doctrinales, dicen, ok, muy bien, pueden ser parte de nosotros. Yo les dije, wow, eso deberían hacerlo aquí en Estados Unidos, les dije. Porque aquí solo le interesan los números. Aquí solo preguntan por números y números y números y números. Y usted le dice que son 70, que son 100, ellos están contentos, 200 están contentos. No, la pregunta es, ¿cuánto están madurando? Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Hoy la gente la preocupación que tiene es tomar fotos, tomar videos y subirlos arriba con la mayor cantidad de personas para que la gente diga, wow, qué congregación tan grande. No, lo bueno sería sacar unos 2 o 3 y 4 y empezar a hacerles preguntas doctrinales a ver qué contestan. Yo me preguntó si donde sacaran 3 o 4 de aquí les hicieran alguna pregunta doctrinal. ¿Qué contestaríamos nosotros? Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos madurando espiritualmente. ¿Cuántos están puestos? Si me piden 4 o 5 voluntarios, ¿cuántos dicen yo voy? A ver, levanta la mano. A ver, 1, 2, 3 nomás. El resto no van. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. Y esa es la, digamos, de todo pastor que ame a Jesucristo. Esa debe ser una de sus preocupaciones. Anhelar
que la congregación esté creciendo espiritualmente. A mí me preocupa cuando escucho comentarios, Sutano está desanimado, Sutano esto y lo otro, porque hermano, perdóneme que estar desanimado es porque hay algo que yo no estoy haciendo correctamente como persona. Porque todos nos desanimamos. O sea, yo hay momentos en los cuales me desanimo, pero yo no vivo en desánimo crónico. Porque cuando el desánimo viene, me refugio en Cristo y me fortalezco y sigo para adelante. ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, yo nunca me he desanimado? Pues estaríamos mintiendo. Pero cuando eso viene, nos refugiamos en Cristo. Pero el creyente que es un niño fluctuante, que es llevado por cualquier viento de doctrina, es el que vive de esa manera. Y uno tenía que preguntarle, tiene que examinar, ¿hay algo que no estás haciendo bien? Yo me acuerdo tanto, ahora me recordé algo, donde una persona de esta congregación, en el pasado por allá, fue y le preguntó a un pastor y le dijo, pastor, y lo sé porque luego él me contó, eh, es que estoy desanimado, ¿por qué cree usted que estoy desanimado? Y este pastor le contestó, usted está algo así, usted está desanimado porque está dejando de hacer algo, porque un cristiano que lee la palabra, que ora, no puede estar desanimado. Vaya, lea la palabra, vaya, ore, tome. Y a veces los creyentes van y preguntan cosas a otros pastores para que ese pastor le diga lo que ellos quieren escuchar. Pero desafortunadamente ese día no le dijeron lo que ella quería escuchar. Ya eché al agua que era una mujer. Bueno, ya que. Entonces, la presión que viene automáticamente sobre un hombre de Dios o un pastor que ama a la iglesia de Cristo es cuando la vida espiritual de aquellos que hacen parte de la iglesia eh, no está progresando. Y yo siempre lo he dicho, usted quiere empezar a conocer el nivel espiritual de una persona, uno lo identifica en los momentos de los problemas que esa persona tiene. O sea, usted puede decir amén aquí, todo el amén que quiera, aleluya, gloria a Dios, para aquí, para allá. Pero usted sabe cuándo realmente usted va a probar su fe en los momentos de dificultad y conflictos. Allí es donde usted ve quién está creciendo y quién no está creciendo. Y dijo un pastor, el ministro pasará la mayor parte de su vida con dolor, con el corazón roto, y pasa con el corazón roto porque habrá mucha gente en la iglesia que le romperá el corazón. Él tratará de equilibrar eso con el gozo de las personas que están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan. Hermanos, cuando el creyente no vive de acuerdo a la palabra del Señor y hay un deseo profundo el pastor de que el creyente vive de esa manera, eso rompe el corazón de los pastores. Y el anhelo, ¿no? De todo pastor centrado en la palabra, ¿no? Que quiere predicar la palabra de Dios fielmente, es ese, que haya crecimiento espiritual. Porque entre mayor crecimiento espiritual hay en el creyente, más nos vamos a edificar los unos a los otros. Entonces, Pablo andaba con preocupación, una porque los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia. Recuerda la iglesia de Gálatas, ¿no? Cuando causó dolor, indignación en el corazón de Pablo. Esto es lo que yo iba a decir hace un rato, pero se me fue cuando lo iba a decir, ¿no? Pablo, ahorita que mencionó otra vez a Gálatas, lo recordé, Pablo le dijo a los Gálatas, oiga, ¿me he hecho tu enemigo porque les dije la verdad? ¿Cuántas veces uno como pastor le dice la verdad a un creyente y se lo echa de enemigo? Y no sigo más porque después van a decir que me estoy quejando, pero no, es una verdad. Pero Pablo le dijo a los Gálatas, me he hecho tu enemigo porque te dije la verdad. Y yo, si tengo que decirle la verdad, hermanos, pues se la digo. Si le tengo que decir, estás equivocado en esto, estás equivocado, si tengo que decirte no estoy de acuerdo con esto, no voy a estar de acuerdo. Y usted me puede hacer la cara, los ojos que quiera, pues eso no va a hacer cambiar de que yo vaya a estar de acuerdo. Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, pero no voy a estar de acuerdo. A mí me dijo alguien un día, aquí en esta congregación, pastor, dígale a esas personas que se bañen. Le dije, no, yo no le voy a hacer. Y dice, ¿por qué? ¿Que porque usted no le cae bien? Pues no, lo que tiene que hacer usted es arrepentirse.
Si lee usted Efesios, usted ve a Pablo sentir lágrimas por la iglesia. Si lee Hechos, también puede ver lágrimas. Si lee 1 Corintios, ve lágrimas en el apóstol Pablo, eh, confrontando muchas veces el pecado de la iglesia o conductas que la iglesia no estaba realizando correctamente. Así que en este capítulo 2, y hoy volvemos a Colosenses, en este capítulo 2 encontramos que el apóstol Pablo incluye no solo a la iglesia de Colosas, sino también a quién, a la iglesia de qué, de la Odisea. Había un dolor en él porque las iglesias estaban siendo atacadas por falsas doctrinas, por falsos maestros. Los judaizantes metían sus ideas, los filósofos metían sus ideas, todo tipo de ideas. Hermano, y yo sé que a veces hablar de falsas doctrinas no produce mucha alegría en las personas, pero hermano, es de vital importancia y yo quiero que usted ponga bastante atención en esto porque las falsas doctrinas son un cáncer, son una plaga. Si estamos preocupados por la pandemia mundial en la que estamos, a nivel espiritual, hermano, las falsas doctrinas son una pandemia peligrosísima, más contagiosa que cualquiera de esas cosas. Ahora piense por un momento. Si en los tiempos del apóstol Pablo, Pablo tenía preocupación por las herejías que se introducían en la iglesia, y para que una herejía se introduciera a una iglesia, no habían grabaciones, era de que se empezara a escribir algo y lo pasaran oralmente, ¿no? Tradición oral. ¿Cuánto más ahora que la tecnología ha avanzado? Donde los falsos maestros utilizan las artimañas del error. No es sino que usted suba un momentico a las redes sociales y usted encuentra allí todo tipo de error. Solo necesita usted 5 minutos. Mire, usted puede 5 minutos para escuchar a Cash Luna, a Maldonado, a Dante Hebel, a Ana Méndez, a Joel Austin, a Benny Hinn, a Yesenia Den, entre algunos. 5 minutos y usted va a escuchar la cantidad de locuras que dicen. Ahí mandaron un video en estos días donde uno de estos locos, el Maldonado, decía que los cristianos podíamos hacer brujería. Este señor, ¿qué es lo que tiene? O sea, pero es que yo digo, o sea, pero es que yo no sé dónde sacan tanta locura y todavía no puedo creer gente que se para diciendo amén y gloria a Dios. Y decía, pero es que las cosas, ¿no? Bueno, ahorita de estos días vi a Bass que puso uno donde salieron los de la espada ungida, ¿no? Primero eran que los chicles ungidos, dijo él, ahorita que una espada ungida. Pero que él tenía la espada de no sé quién, de uno de los reyes, no sé de quién era. ¿Alguien se acuerda quién era? De un rey, no me acuerdo. Yo no sé cuál era, pero él decía de uno de los reyes. Yo decía, pero esa gente debería trabajar mejor en Hollywood. O sea, es que la imaginación que tienen para esas cosas es espantosa. Alguien dirá, pastor, pero ¿por qué menciona esos nombres, pastor? Eso es malo, eso es pecado. Bueno, le contesto con la Biblia. Si usted va a 2 Timoteo 4, versículo 14 al 16, luego lo busca, pero anótelo. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14 al 16. Pablo dice ahí, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y le dice, cuídate de él. Y sabe una cosa, Pablo sabía que estas cartas iban a ser leídas en muchas otras congregaciones y sin embargo dijo el nombre de esa persona. Los pastores tienen ese llamado. Y a veces cometemos el error. Que mucha gente dice es que yo tengo hambre de Dios, y como tengo hambre de Dios estoy desesperado en la internet buscando predicaciones. Hermano, eso es peligroso. Aquí conocí a alguien que decía que tenía mucha hambre de Dios y andaba en ese relajo, terminó más enredada que un bulto de anzuelos, hoy está en una secta. Esta misma persona le dijo a una hermana en la congregación, le dijo, oiga, ¿y usted no ha escuchado a otro pastor? Yo le recomendaría que escuche a otro pastor, no escuche solamente al pastor Klinger. Vaya, está loca en una secta de esas, donde ya hasta judía, hasta hebrea es, según tengo yo entendido, de la tribu de Benjamín, creo que es supuestamente. O sea, yo no entiendo esas cosas.
Es solo, école, solo porque puede decir Yeshua Shamahía, ¿no? Bueno, yo no estoy en contra de que usted pueda escuchar otros pastores. Nunca lo he dicho esto como lo voy a decir, pero lo voy a decir. Yo no estoy en contra de que usted pueda escuchar otros pastores, pero pues escuche pastores que valgan la pena. Pero escúchelos, mire lo que le voy a decir y quizás se moleste, pero se lo voy a decir la verdad. Pero escúchelos en segundo lugar, porque su prioridad es escuchar a su pastor. Esa es su prioridad. Si usted por alguna razón, hasta por pereza, no pudo llegar a congregarse, su prioridad inmediata después de que tenga la oportunidad, bueno, ya que las predicaciones se transmiten en las redes sociales, me voy a meter luego a YouTube de la iglesia o al Facebook de la iglesia y voy a escuchar primeramente a mi pastor, el pastor de la iglesia local. Como complemento, luego escucho a otro pastor que valga la pena. Hay muchos por ahí que valen la pena, pero su prioridad es su pastor. Porque es el lugar donde usted se congrega. Y esto yo le conté esta historia a un pastor de esos famosos, ¿no? De los famosos que usted puede, desde Sana Doctrina le preguntaron, pastor, ¿a qué pastores me recomienda? Y le dijo, el primero que le recomiendo que escuche es a su pastor. Aunque tenga mi límite, yo entiendo que hay predicadores mucho mejores que yo, con mucha mejores preparación y todo lo demás. Y gloria a Dios por ellos. Pero su prioridad es el pastor de la iglesia local. Ahora, si quiere escuchar mucho ese pastor, pues váyase para esa congregación y que sea su pastor y ya lo escucha todo lo que quiera. Hermano, pero la falsa doctrina es una plaga. Y tenemos que estar atentos porque se nos están metiendo por todos lados. Esa es la preocupación del apóstol Pablo. Y mire algo más que el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 1, por los hermanos de la Odisea y por todos los que nunca han visto, ¿qué? Mi rostro. Ahora, recuerde que esto lo dijimos al comienzo. Esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. ¿Quién fundó la iglesia de Colosas? ¿Quién recuerda? Lo hemos dicho varias veces. ¿Quién la fundó? ¿Quién? La entendí Moisés. Dije yo, Moisés. La fundó Epafras, ¿no acuerda? Epafras. Métalo bien aquí. ¿Quién fue la iglesia de Colosas? Epafras. ¿No? Cuando Pablo fue a un viaje misionero a Éfeso, él conoció al Señor y él regresó a la iglesia, regresó a su lugar, fundó esta iglesia, se convirtió en el fundador y pastor. Cuando luego fue a visitar a Pablo a las prisiones en Roma, pues le contó lo que estaba pasando y el apóstol Pablo pues le envía esta carta. Pero al principio lo estudiamos, dice que oraba por aún aquellos que no conocían su rostro. Y al principio de esta serie nosotros comenzamos, y yo creo que usted se ha dado cuenta, ¿no? Más seriamente a orar por aquellas iglesias que son perseguidas, que usted y yo no conocemos, pero que son perseguidas. Algunos hermanos, yo sé que lo han visto en las redes sociales, donde por las noticias donde que han matado pastores, que están persiguiendo aquí el otro hermano. Hay que orar por ellos, es triste. Porque aunque están lejos, aunque no los conocemos, si están en Cristo son nuestros hermanos. Y lo que le pasa a ellos, el sufrimiento que ellos tienen que sufrir, también lo que sufrimos nosotros. Pero ¿sabe qué más? Y algo que yo quiero que nosotros empecemos a incorporar en nuestra oración como congregación. Ayer me di cuenta de algo que me dio tristeza, ¿no? Cuando hablábamos en esta reunión, que de hecho para eso hicieron la reunión, de unos pastores en Honduras, ¿no? De los Catrachos, Honduras, que esto me dio tristeza y me motivó a comenzar a orar como iglesia a nivel personal por ello, porque pues no lo hacía, tengo que reconocerlo. Y es que este hombre nos compartía, mire, vea, estas iglesias tienen pastores, pero muchos de ellos no tienen preparación formal teológica. Por las diferentes necesidades que quedaron al frente de la congregación, no tienen ninguna preparación. Y necesitamos que ustedes nos ayuden a ver cómo los podemos preparar. Eso fue lo que vinieron a compartir con nosotros. Dice, a veces les hacemos algunos entrenamientos para ayudarles, pero algunos de ellos tienen que viajar hasta 2 días. Muchas veces tienen que caminar largas horas para poder trasladarse de un lugar a otro. Y dice que van con un amor, un deseo para prepararse para servir mejor al Señor.
Y quizás los que son de algunas aldeas saben que a veces hay que caminar ciertos lugares. Hermano, y a veces nosotros con tanta facilidad que tenemos, qué tristeza que no queremos prepararnos un poco para el Señor, para servirle. Ahora yo le hago usted una pregunta. Pablo, cuando oraba por estos hermanos, él dice aquí, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero cuando dice aquí, quiero que sepáis la gran lucha que sostengo. Y era una lucha que él sostenía en oración. O sea, había una intensidad en el apóstol Pablo por orar por estos hermanos. Ahora, yo le hago esta pregunta, cuando usted ora por alguna necesidad suya, cuando, no sé, por algún hijo que está enfermo, yo me imagino que cuando su hijo está enfermo, ¿usted cómo ora? Con intensidad, ¿cierto? ¿No? Con pasión, con interés. Hermano, la pregunta ¿será que nosotros cuando oramos por alguien que no conocemos, oramos con la misma pasión y con la misma intensidad? Ahora que estamos orando por las iglesias que están siendo perseguidas, usted y yo oramos con la misma pasión, con la misma intensidad que oramos como cuando oramos por las peticiones personales. Ahorita que vamos a comenzar a orar por estos pastores que no tienen esa preparación formal, teológica para servir mejor. Yo digo, la preparación no te hace pastor, pero lo que sí te da herramientas para desempeñar mejor que tu función. O sea, yo soy mecánico, bueno, no soy, bueno, yo puedo ser mecánico, ¿no? Tiene una cosa, pero si no tengo la herramienta necesaria, ¿qué va a pasar? A ver, dígame los mecánicos. Pero entonces hay que orar por esos hombres, para que Dios provea de alguna u otra manera que ellos puedan alimentarse para que luego no empiecen a enseñar eh, cosas extrañas, herejías, ¿no? Como la que yo escuché por allá un día, que cuando, ¿cómo fue? Daniel entró en el foso de los leones no se lo comieron, porque como Daniel andaba en el espíritu y los leones no comen espíritu, por eso no se lo comieron. Dije, hermana, yo le dije, perdóneme, pero discúlpeme, le dije a este hombre, le dije, hermano, eso no tiene base bíblica. La Biblia dice claramente que el Señor cerró simplemente el instinto de los animales. No tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Él era real. Él era real. El rey. Al otro día se asomó a ver. Dijo, o sea que estoy todavía vivito y coleando. Entonces, hermano, Pablo agonizaba. Lo dice en el versículo 1, ¿no? Dice, quiero que sepáis la gran lucha que sostengo por ustedes. Ahora, mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea. O sea, Pablo, cuando clamaba por ellos, clamaba con pasión. Y el mejor ejemplo que yo le puedo poner a ustedes, a aquellos que son padres, que en algún momento sus hijos han estado enfermos y usted ha orado, que yo sé que usted ora con todo lo que tiene. O sea, los que son padres me pueden entender esto mejor, ¿cierto, padres? ¿O no me entienden? Los que son hijos todavía no saben lo que estoy diciendo yo. O de pronto los niños, cuando usted quiere un juguete y el papá le dice, pues hijo, vaya, ore. Ay, si se va y usted está allá, que se revienta y ahí sí le pone todas las ganas y toda la intención. Esa era la lucha del apóstol Pablo, esa pasión. Y entonces, en los versículos 2 al versículo 7, el apóstol Pablo comienza a expresar qué era lo que él quería por ellos. Y mira lo que él comienza a decir. Versículo 2. Yo sufro por ustedes, hay una lucha, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Dice, ¿para qué? Y yo siempre sé para qué es con propósito. Para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Mire, si no fuera importante que uno se congregara, Pablo no hablaría aquí de que unidos en amor. Mire, sigue diciendo el versículo 3, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Aquí vemos algunas de las cosas que el apóstol Pablo desea para la iglesia, que surgieron como respuesta al amor que Pablo tenía por ellos, y aún personas, y perdóneme que lo digo una vez más, aún hacia personas que él nunca había conocido. Su amor no fue discriminatorio, su amor no fue por unos sí y por otros no. Pablo amaba a la iglesia igualmente. Como ya lo dijimos, ¿por qué? Porque él amaba a Cristo. Aquí no importa usted de qué nación es, no importa su capacidad intelectual, debemos amarnos los unos a los otros. Y déjeme decirle algo más antes, y lo otro lo dejo para la próxima semana. Pero retrocediendo al versículo 1, retrocedamos al versículo 1 rápidamente. Dice Pablo, dice, porque quiero que sepáis la gran lucha que sostengo por vosotros. Esta palabra lucha es la misma palabra que se usa en el versículo 29. ¿Dónde está el versículo 29? Donde dice, para lo cual también trabajo luchando. Y viene del verbo agón, que esa palabra significa, a ver cómo, eso con Z, significa agonizar. Lucha de la palabra agón, bueno, metámosla por aquí, agón, viene de agonizar. Pero esta palabra lucha de agón está relacionado con el esfuerzo físico, donde la persona está a punto, está casi agonizando, está esforzándose y está luchando por ganar. Ahora, todos los que han practicado algún deporte entienden el significado de esta palabra agón en carne propia. Todos los que han estado en medio de una competencia donde la victoria es necesaria y usted quiere ganar, que usted tiene que esforzarse al máximo para lograr ese triunfo, ¿no? Yo le digo, a veces le digo, llega un momento donde usted ya deja de jugar usted juega ya con el corazón, donde usted lo da todo, usted, su cuerpo está cansado, pero usted sigue y sigue porque dice, yo tengo que ganar. Cuando miraba la explicación de esta palabra, pude recordar varios eventos deportivos en mi vida donde ya uno estaba que no daba más, pero uno decía, hay que seguir, como sea, pero hay que seguir, hay que acabar porque necesitamos ganar. Ahora, Pablo estaba preso en Roma. Él no estaba peleando con nadie. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo que esa lucha que él tenía era el padecimiento que él tenía en la oración cuando intercedía por estos hermanos. O sea, en su oración era esa agonía, ese esfuerzo donde clamaba profundamente por estos hermanos. Y de hecho, él no era el único que tenía esa lucha. Pablo, hablando de Epafras, ahí en el capítulo 4, va el capítulo 4, versículo 12. En el capítulo 4, versículo 12,
y yo se lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, y lo quiero leer de la palabra versión de Dios para Todos porque usa una palabra que voy a enfocar más adelante en nuestro estudio. Pero miren lo que dice, bueno, déjeme leerlo en la Reina Valera, pues, y luego se lo leo en la otra. 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, ¿no? Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora mire cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. También los saluda Epafras, quien es siervo de Jesucristo y uno de ustedes. Hasta ahí no hay ningún problema. Dice, aquí empieza a cambiar. Él siempre ora y pide que se mantengan fuertes, que lleguen a ser ¿qué? Maduros y que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Hermano, esa es la oración de todo pastor que ama a la congregación. Esa es mi oración por ustedes. Hermano, que usted cada día se mantenga firme. Si usted es de Cristo, se va a mantener firme. Llueve, truene o relampaguee. Que llegue a madurar. Que usted madure, hermano. Ese es mi deseo. Si usted me pregunta, ¿usted quisiera que esto estuvieran los miércoles llenos? Amén. Yo, hermano, honestamente me gustaría. Pero el objetivo primordial no es que esté lleno. El objetivo primordial es que aunque sea ustedes que llegan, sean maduros. O sea, hoy le confieso, a mí me dio una tristeza. Cuando yo empecé a hablar sobre el tema de la elección, yo empecé a enseñar ese tema con una emoción. Yo le voy a ser honesto hoy. Yo empecé a estudiar ese tema con una emoción y les soy honesto, lo terminé desemocionado por la respuesta de la congregación frente a ese tema. Me quedé como con 4, con 5, con unos cuantos y lo soy honesto, batallaba cada 8 días a pararme aquí al frente a compartir con usted con la misma intensidad que siempre. Batallé y Dios sabe eso. Dios lo sabe. Hoy se lo digo quizás por el tema que estoy hablando. Y batallé. Y a veces me dan ganas de acercarme a algunos y preguntarle, bueno, ¿cómo va con ese tema? ¿Ha hecho algo más? Pero estoy en un 95% seguro que si les pregunto a algunos sobre el tema, que si han investigado más, me van a decir, a mí se me olvidó. Yo ya no sé qué pasó con eso. Ya dejémoslo así. Pero esa oración de Epafras, de Pablo, también es la mía cada día, hermano. Que usted madure. Yo no necesito mostrarle a otro pastor cuánta gente llega los domingos. A mí eso no me interesa, ni los miércoles. A mí me interesa de que usted esté madurando. También sé y me imagino que quizás no va a tener la oportunidad de que algún día le hagan una entrevista para ver cuánto sabe de doctrina. Pero por lo menos que se pueda ver en su estilo de vida que usted está ¿qué? Madurando, que usted está creciendo. Que cuando vengan las aflicciones, usted pueda decir, estoy creciendo. ¿Sabe? Yo un día hablaba con una persona que me dijo lo siguiente y eso me llena de alegría. Me dijo, pastor, es que, ¿y usted qué dijo? Le pregunté, no dije nada. ¿Pero por qué? Porque es que yo me conozco y yo sé que si hubiera dicho algo, pero tengo que reconocer que Dios ha estado trabajando en mi vida, hermano, y eso me da alegría a mí como pastor, saber que un creyente está reconociendo que ha ido madurando. Porque me dices, en otro tiempo yo hubiera socado el machete y mejor dicho, le hubiera dicho hasta no más. Pero eso es un síntoma de que ese creyente está ¿qué? Madurando. Va a llegar el momento, en su momento que ha madurado tanto, que en ese mismo momento va a poder decir todo lo que quiere decir, pero lo va a decir con una sabiduría, una tranquilidad tremenda. Y Dios está trabajando. Entonces, hermano, muchas veces no necesita que usted le hagan un interrogatorio doctrinal para saber si usted está madurando. Sino es cómo está usted reaccionando en los momentos
donde usted está siendo atacado, está siendo maltratado, está siendo humillado o están haciendo algo que usted no está de acuerdo. Y Pablo y Epafras agonizaban en las oraciones por ello. Y creo que es la misma oración del apóstol Pablo aquí en el versículo 9 que ya estudiamos, y yo se lo dije un día a ustedes, ¿no? Que dice, yo oro por vosotros para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que vemos el mismo espíritu en estos dos hombres. Corazón dolido porque la iglesia estaba sufriendo persecución, porque la iglesia estaba siendo amenazada por las falsas enseñanzas, y Pablo anhelaba ese crecimiento, Pablo anhelaba esa maduración, y yo creo que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de estos versículos. Y creo que esta idea de poder amar a la iglesia que quizás no conocí es un patrón que nosotros debemos aprender y aplicar hoy, más de 2000 años después, aquí en Dothan, Alabama. Amarnos, clamar con la misma pasión que clamamos por otros. Y clamar es para que haya crecimiento espiritual, que haya maduración, que podamos madurar espiritualmente. Pastor, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Hermano, espere que pase por dificultad y usted se da cuenta. ¿Cómo sé que yo estoy siendo un hombre o una mujer paciente? Bueno, cuando esté en situaciones donde tenga que poner la paciencia en práctica y trabajar. Aquellos, por ejemplo, los que están aquí, que están a cargo de algunas áreas de servicio dentro de la congregación, usted allí hace curso de paciencia, ¿o no? Aquellos que están a cargo de grupos, ustedes saben lo que es hacer un curso de paciencia, es que usted esté a cargo de grupos. Pregunta hasta allí. Y vamos a comenzar a hablar en el versículo 2 sobre la frase. Bueno, se lo voy a dejar de tarea, eso es lo que vamos a comenzar a hablar. Pablo dice, ora intensamente, y lo que quiere hacer es que la iglesia sea de un corazón fuerte. Mire, dice el versículo 2, ese es el siguiente punto, ¿no? El versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones. Y eso lo voy a dejar para la próxima semana, si Dios nos da vida, para que sean consolados esos corazones. Y básicamente nos vamos a detener en esa frase. Así que preguntas hasta aquí de lo que hemos dicho hasta ahora, o de lo que dijimos. No presentations, no questions. Todos estamos claros como el agua o como el chocolate. Ok, entonces ponga sobre sus pies, vamos a orar. Señor, gracias por ser bueno. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Señor. Padre, gracias por la vida del apóstol Pablo y lo que él plasmó en estas palabras por dirección tuya, que hoy, Señor, podemos aplicar a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que de manera especial tú puedas trabajar en nuestros corazones. Señor, que esta parte del amor del apóstol Pablo que entregó su vida en servicio a ti, podamos nosotros también plasmarla. Señor, que también estemos dispuestos a demostrar nuestro amor por ti, sirviendo a tu iglesia, edificándonos los unos a los otros. Señor, anhelamos crecer espiritualmente cada día. Sabemos que tenemos las gracias tuyas o las herramientas a nuestra disposición. Señor, queremos ponerla en práctica.
Señor, cuando la pereza nos quiera embaucar, Señor, que podamos recordar que necesitamos de tu palabra como el aire para a nuestros pulmones. Señor, gracias por esta congregación, gracias por lo que tú has hecho en nosotros hasta ahora y por lo que seguirás haciendo. Permite que lo que fue expuesto hoy pueda tocar esas fibras más profundas de los corazones, Señor, y pueda ser puesta por obra de manera especial. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Tiene alguna petición?